Buenas tardes, Javier. Ya. Hoy tenemos con nosotros a Javier Celaya, un viejo conocido. Viejo, no lo digo por las canas, sino porque le conozco hace ya, yo creo que 15, 20 años prácticamente. Javier es bilbaíno, estudió económicas en la Universidad de Boston y hizo un máster de Relaciones Internacionales en Columbia. Vivió 20 años en Estados Unidos. Creo que ahí trabajaste mucho en el sector de las relaciones públicas, ¿verdad, Javier? Ujú. Sí, el mundo de la comunicación. Sí. Y después, ya en España, trabajó para Commerce One, que es una empresa que fue pionera en lo que hoy se llama B2B, ¿no? El negocio de comercio electrónico entre empresas, que entonces era una cosa casi utópica. Pero bueno, conseguisteis hacer cosas con grandes empresas. Aquello acabó, pues como casi todo con la burbuja, explotó. Y como tú decías, acabaste en la cola del paro y ahí montaste tu propia empresa, que es 212, que ya va a cumplir 20 años el año que viene. Es una empresa que trabaja en el mundo de la cultura digital. ¿Qué es exactamente lo que hace 212, Javier? Pues fue un portal que abrí, como decías, ahora el próximo año, en febrero cumplimos 20 años, y abrí un portal para intentar ayudar a los profesionales del sector a entender la era digital que nos estaba empezando a tocar a vivir, ¿no? Que entendieran Ujú. aquel momento, de 20 años, pues principalmente estábamos hablando de redes sociales, pero no redes sociales como TikTok o Instagram, sino MySpace y luego posteriormente Twitter y X y demás, ¿no? Entonces, era muy teórico. Es verdad que en aquel momento, hace 20 años, lo que había era que explicar unas supuestas tendencias que iban a llegar. Los ritmos eran un poquito más lentos de lo que estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial, de lo que te cuentan hoy, mañana ya se queda caduco casi Sí, enseguida. sí. Pero bueno, me especialicé en el sector cultural, que era un sector que a Ujú. mí personalmente me interesaba mucho, pero también desde el punto de vista de industria se nos olvida que es una de las principales industrias de nuestro país, muy exportadora. Y Ujú. bueno, pues estos años han tenido como buen proyecto empresarial sus altos y sus bajos, pero estoy muy satisfecho de todo lo que hemos Ujú. hecho durante estos 20 años. Muy bien. ¿Qué es lo que habéis hecho? Vamos a hablar de algunas cosillas. Vale, pues Pues, principalmente al principio, las que recuerdes con más alegría y, con más energía, y energía. como decía, que era muy teórico, hacíamos muchos estudios, muchos informes, y creo que la última vez que los contabilicé superamos los 200. Estudios que básicamente hacíamos análisis comparativos a nivel internacional, porque en España no había ejemplos y buenas prácticas, y con esos estudios, por un lado, creaba un debate, o sea, ayudaba a la gente a ver, ¿sabes?, algo que venía, y luego también provocaba, porque una de las cosas que hacía es que hacía rankings, ¿no? Por ejemplo, hice un estudio sobre la presencia de los museos en España en las redes sociales, otros sobre editoriales, otros sobre galerías. Y claro, ponerte en un ranking, pues hacía una especie como de competición entre las partes, que en cuanto veían aquellos que no estaban en los 5 primeros, pues llamaban y decía, no me lo creo, ¿qué metodología has utilizado? O provocaba un debate, ¿no? Y de Ujú. ahí había gente inteligente y interesante que me llamaba y decía, oye, no entiendo lo que estás hablando, explícamelo, ¿no? Entonces, de ahí hacíamos muchos cursos de formación, durante casi yo diría que una década nos dedicamos a recorrer pues casi todas las comunidades autónomas haciendo todo tipo de cursos de formación sobre transformación digital, técnicas de marketing, modelos de negocio, o sea, todo lo que, por así decirlo, conlleva todo el ámbito digital. Y luego ya los 10 últimos años ha sido mucho más práctico, más operativo. Me he centrado principalmente en traer empresas internacionales, como una empresa alemana, Bookwire, que está especializada en libros electrónicos, la traje hace 10 años. Luego, posteriormente, traje una empresa sueca, Storytel, de audiolibros. La última que he traído es Podimo, que es danesa, de podcast. Entonces, a todas esas empresas las traigo a nuestro mercado en español, que es España, América Latina y el mercado Ujú. hispano de Estados Unidos. Ayudo a estas empresas a crear la empresa, crear el equipo, crear el catálogo, lanzar el servicio. Y una vez que el niño anda solo, como suelo explicar cuando doy clases en la universidad, que normalmente es el segundo o tercer año, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, lo que se llama el setup, ¿sabes? La construcción Ujú. de la base, y ya ese equipo que he creado y que he formado, pues ya toma riendas y ya rueda solo, ¿no? Ujú. Y la verdad es que ha sido muy interesante estos 10 últimos años porque he aplicado toda esa teoría de los 10 primeros, ¿no? Y bueno, eso es un Ajá. resumen intenso de estos últimos 20 años. Estos proyectos que traes al mundo hispanohablante, cuando los traes, tú eres un poco el director de orquesta en ese mundo, porque Sí, ellos no tienen equipo ni en nada. España ni en América Latina, claro.
Yo salgo fuera y voy a eventos profesionales, a ferias, y voy de oyente. Me siento a escuchar, a curiosear, a ver qué tendencias hay, qué se mueve. Y en este tipo de eventos descubro siempre algo que de repente me interesa, un nuevo formato. Por ejemplo, los libros electrónicos, ¿no? Me remonto a 2007, 2008, ¿no? Entonces empiezo a ver qué empresa pudiera estar interesada en hacer un plan de expansión. Este fue el caso de Bookwire, ¿no? Que les conocí en un evento en Nueva York y conocí a su CEO, a Jens, y empezamos a hablar y ellos, como buenos alemanes, su plan de expansión natural siempre suele ser los países del este, desde el punto de vista, pues que por cercanía, igual que nosotros, nuestro plan de expansión de las empresas españolas suele ser toda América Latina, por un idioma, una cultura común. En Alemania, pues empieza siempre por Austria, luego Checoslovaquia, bueno, ahora República Checa, Polonia, todo este tipo de países, ¿no? Y hablando con James, le puse en el mapa el mercado en español, ¿no? Estos 500 millones de hispanohablantes, como dices, en todo el mundo, ¿no? Y diciéndole, oye, está muy bien ese plan de expansión natural tuyo, pero aquí te puedes tener mucho mercado, ¿no? Y bueno, al principio siempre empezamos con... ¿Cuántos millones de personas hablan en castellano? Porque yo recuerdo el programa aquel de los años 80, 300 millones era, ¿no? Hoy está Ahora, entre 500 y 600, dependiendo de si añades español como segunda lengua. Si añades español como primera lengua es alrededor de 500, 550. Si añades español como segunda lengua también ya superas los 600 millones. Es una de las principales ventajas competitivas que tienen nuestras empresas, pues, de todo tipo de actividades económicas, desde, yo qué sé, telecomunicaciones, transporte, hoteles. Pero si te vas a contenido, en contenido cine, música, radio, libros, se convierte en un contenido que se exporta, sobre todo ahora en digital, a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues bueno, a estas empresas, como me preguntabas, yo lo que les hago es, primero, intentar poner en el mapa los mercados españoles. Nos vendemos muy mal, los franceses lo hacen muy bien, los nórdicos lo hacen muy bien, pero nosotros como idioma no hemos entendido que tenemos que salir ahí fuera, desde el punto de vista como empresas, a vender el mercado en español, no España, porque España no deja de ser un país de 45 millones y una economía potente, no me acuerdo ahora, la tercera, cuarta, quinta de Europa, pero pequeña correlativamente con las grandes economías, como puede ser la norteamericana, la china, ¿no? Pero si hablamos de idioma, somos el tercer idioma global del mundo. Está el inglés, está el chino mandarín, y en tercer lugar está nuestro idioma. Luego tienes hindú, tienes una serie de... Entonces, yo exploto ese ángulo desde y el punto de vista... de hecho, como primer idioma, creo que hay más hispanohablantes que anglohablantes, ¿no? No, hay más anglohablantes, Como lo que primer pasa es idioma, digo, ¿eh? como por los datos que yo tengo, hay más hablantes de primer idioma en inglés y anglohablantes de segundo idioma que aprendemos en todos los países del mundo. Eso por supuesto, sí. Esto. Lo que sí es que sumando segundo idioma tenemos más. O sea, si tú tienes primer idioma español y luego como segundo idioma que lo estás aprendiendo, una de las cosas que estamos viendo mucho en el mundo, afortunadamente como en Brasil o también ahora en China, que hay mucha gente que está aprendiendo el español como segundo idioma. Si añades eso, entonces sí, nos convertimos en uno de los principales idiomas del mundo, ¿no? Bueno, pero estar en el ranking de los tres primeros mundiales ya es una ventaja competitiva enorme, ¿no? Entonces yo a estas empresas internacionales destaco este punto porque tú como empresa, a la hora de hacer tu estrategia internacional, una vez que ya has dominado o has hecho todo lo que tienes que hacer en tu territorio local, para dar el salto, si quieres verdaderamente ser internacional, tienes que estar en al menos dos de estas lenguas internacionales. Normalmente el inglés suele ser la puerta de entrada de expansión internacional en la gran mayoría de las empresas que quieren tener una operativa mundial, por lo que hablábamos antes, pues la expansión o tal. Y luego está el chino o el español. Mira, El chino estaba viendo aquí, perdona, cerca de 360 millones de personas hablan inglés como primer idioma. como primer idioma, sí. Pero Pues, ya te digo, si añades luego todo lo que la gente habla ujú, como segundo, ¿sabes? Entonces ahí tienes sí, esto. Eh, Te digo, para mí las empresas internacionales, a la hora de hacer su plan de expansión, inglés, por esa potencia que dices, 360 primer idioma, y luego chino o español. Ya sabemos lo difícil que es hacer negocios en China, ¿vale? Con un potencial enorme, pero con una serie de barreras de entrada, limitaciones culturales, bueno, todo lo que quieras poner encima de la mesa. En cambio, nuestro idioma y nuestros mercados son más abiertos desde el punto de vista ujú. más receptivos a los negocios internacionales, ¿no? Entonces, les ayuda a entender las dinámicas de este mercado, del nuestro, España, de América Latina y del mercado hispano de Estados Unidos, que siempre ha sido un mercado con un gran potencial. Se dice que hay
60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, que son americanos que hablan en inglés, trabajan en inglés, nacieron en Estados Unidos, no son estos inmigrantes que Trump quería echar, sino que son ciudadanos norteamericanos que tienen origen latino de primera o segunda generación. Es decir, como decía, trabajan en inglés o estudian en inglés, pero vuelven a casa y quieren mantener sus raíces latinas. Escuchan música, ven televisión en español, por eso cadenas como Univision y Televisa tienen más audiencia que CBS o ABC o la CNN, ¿no? Ujú. En ese contexto, ese mercado que en papel, en formato analógico, era muy difícil de penetrar desde el punto de vista que al final Estados Unidos, aunque sea un país, no deja de ser un continente tan extenso como Europa, y la distribución analógica, pues, ¿sabes? No es lo mismo distribuir en Nueva York que distribuir en Texas o en Los Ángeles. En Claro. digital, que no hay fronteras, facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, es lo que he hecho, ayudar a todas estas empresas internacionales a venir a nuestros mercados y expandirse luego en América Latina y posteriormente en el mercado hispano de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, has hablado de libros digitales, de libros electrónicos, Y vosotros luego fue has los hablado de audiolibros, podcast, sí, primero audiolibros. audiolibros en 2017 con Storytel, que era una empresa que nace en Suecia con un Ujú, modelo de consumo que hoy en día lo tenemos todos asumido, que es la suscripción ilimitada, pero 2016-17 ujú, pues todavía no teníamos ese concepto, ¿no? ujú, Con un formato que además en España, que somos muy buenos latinos de blanco-negro, ya sea fútbol o política o cualquier cosa, ¿no? Se intentó hace 25 años traer este formato a España. En aquel entonces fue Alfaguara, hoy perteneciente al grupo Penguin Random House, y creó toda una colección de audiolibros excelentemente producidos con voces súper famosas, como, yo que sé, Charo López y demás. Pero bueno, se ujú. adelantó a sus tiempos, en aquel momento era cassettes, no funcionó. Y como buenos latinos, cuando no funciona, le llamamos fracaso rotundo. Y ese fracaso rotundo es que nunca jamás vamos a escuchar audiolibros en español. Y esa era la leyenda urbana. Mientras que en Alemania, en, yo que sé, en Inglaterra, hasta en Francia, los audiolibros, primero en cassettes, luego en CD y ahora en digital, Ujú. llegan a representar hasta el 50% de las ventas totales del sector, como es en los países nórdicos. Se venden más audiolibro que papel en los países nórdicos hoy en día. Pero bueno, al fin Ujú. han llegado aquí. Traje Storytel en 2017, les ayudé a abrir en España, 2018 en México y en Colombia y 2019 en Brasil. Y Ujú. luego ya en 2020 pasé a Podimo, que es una empresa danesa Ujú. especializada en podcast, que es como el primo hermano del audiolibro. En Ujú. España ya cuando traje Podimo en 2020 había ya la categoría de podcast, a diferencia como te he descrito que no había la categoría de audiolibro. Ujú. Pero básicamente lo que Además, escuchábamos eh, en... en este Sí, campo entrevistamos a un vasco, Gabriel Sáez de Buruaga, que sí, creo que ha creado un proyecto de... Hola. Sí, eh, sí, ellos tienen un sistema de distribución de contenidos en podcast y además, sobre todo, producen los podcasts, exacto. quizás donde más inversión hay que hacer. Mm. Exacto. Sí, la producción, si quieres hacer una producción original buena, Ujú. como toda la vida, pues tiene un coste. Ujú. Y entonces en ese momento, 2020, porque luego Sonora creo que se lanzó en Y 2022, Sonora, eso es. Mm. Sonora Ujú. 2022. En 2020, el 40% de la población española escuchaba podcast, principalmente radio, radio enlatada, como se suele decir coloquialmente, es decir, ese programa de Ujú. radio que te encanta, pero a lo mejor es por la noche, a las 2 de la mañana y te quedas dormido, o en jornada laboral y tu jefe te puede Ujú. estar mirando qué haces con los cascos, sabes, aquí en la oficina trabajando y demás. Y entonces tú te descargas el podcast y lo escuchas donde quieras y cuando quieras, ¿no? Pero era podcast, ya te digo, de radio, de emisión de Ujú. radio gratuito. Y lo que Podimo puso en el mercado, que nunca se había hecho en el mercado español, era una plataforma de podcast de pago. Es decir, que tú tenías que pagar, en nuestro caso era 3,99 € al mes, y te Ujú. daba acceso a más de 3.000 podcasts originales exclusivos que no podías escuchar en ningún otro lado, Ujú. y también audiolibros. Añadimos el audiolibro como complemento de valor añadido, ¿no? Y verdaderamente funcionó. Cuando salí de la plataforma, que es de datos públicos, pues había más de 100.000 usuarios de pago en noviembre del año pasado en la plataforma y hoy en día tienen muchísimos más y siguen creciendo. Que en España decir 100.000 usuarios de pago de contenido digital, tú que has trabajado en este sector, sabes que es un granito.
Y luego llegaron otros players como Audible, también luego Sonora, como has mencionado, y esto ha hecho que la categoría audio siga creciendo y siga ofreciendo diferentes alternativas para los usuarios, ¿no? Aquí para captar suscriptores, usuarios de pago, como has dicho, lo que ha utilizado Podimo es una estrategia de alianzas con medios de comunicación, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿eh? O sea, Sí, tú me corriges. parte de la estrategia Imagino que también es cosa tuya, ¿no, Javier? sí, sí, Tú les has traído, no solamente traerlos, es traducir la interfaz, ¿no? También hay sí, que generar algún contenido. Habéis tenido que hacer algún contenido en español específicamente, imagino, específico para cada mercado. Y después lo que es la estrategia de marketing, de localización del producto en el mercado español para captar usuarios. Todo eso lo has hecho tú desde... Mm, es parte, o sea, yo como te decía al principio, yo hago esa base mm, del negocio desde el punto de vista de crear esas alianzas estratégicas, en este caso con medios de comunicación. En ese momento, por ejemplo, esto fue en 2022, el año pasado, en verano, que firmamos un gran acuerdo con el grupo Prisa, también mm. firmamos otro con La Vanguardia y firmamos otro con Yo creo que Vocento. Vocento también habéis tenido algo así. Con firmamos otro. Mm, Entonces, como decías, en todos estos acuerdos estratégicos se establece unas líneas de colaboración, entre ellas una coproducción, desde el punto de ujú, vista de este contenido local. El contenido en todas las plataformas digitales, por un lado, tiene un componente muy local y luego un ujú, componente internacional. O sea, el contenido viaja, es decir, igual que en el mundo de las series podemos consumir series internacionales, ya sean de Corea o de Estados Unidos o francesas, que son traducidas a nuestros diferentes idiomas y las consumimos y tenemos esa conversación global alrededor de estas grandes series, o música, ¿sabes? O libros. En el mundo del podcast y en el audio pasa lo mismo. Y luego hay contenido muy local, contenido de personas, yo qué sé, en el ujú, caso de Podimo, que firmamos con Ana Milán o con dos rubias muy legales, ¿no? En aquel momento, y que ujú, son grandes creadoras muy reconocidas en el mercado español, que se adentraron al mundo del podcast y de las audiencias que tenían o en televisión, o en teatro, o en el mundo del libro, por ejemplo, Moderna de Pueblo, que tenía una gran audiencia en el mundo del libro y en los medios de comunicación, los arrastraban en positivo, ¿sabes? Hacían ese trasvase de audiencias a nuestra plataforma y creaban esas conversiones a usuario de pago, ¿no? Y luego también estrategias de marketing, como decías, todo muy online, desde el punto de vista que al final, en primer lugar, en estas plataformas siempre te dijes a un usuario que ya, por así decirlo, no tiene ningún problema a la hora de consumir contenido digital, a la hora de pagar online, a la hora de moverse todo alrededor de su móvil. Por tanto, estamos hablando de una audiencia más joven. Una de las cosas que también he visto es que las famosas generaciones Z y Millennials de 18 a ujú, 30 años, principalmente mujer, están muy abiertas a este tipo de nuevos modelos de consumo, porque al final, aunque hablemos de suscripción, hablemos de, ¿sabes?, de plataformas, de usuarios de pago, al final es un modelo de consumo de contenido digital, ¿no? Sea cine, o sea, en este caso audio, o sea, libros electrónicos, ¿no? Y es la gran evolución que hemos tenido en nuestro país, porque si hubiéramos tenido tú y yo esta conversación, como decías al principio, que nos conocemos desde hace casi 20 años, me hubieras preguntado por la piratería. Y afortunadamente ya no hace falta. ujú. Bueno, a lo mejor me preguntas, no sé, estoy adelantando. Algo de piratería sigue habiendo, joder, ¿no? Pero sí, Tampoco. desgraciadamente, Mira lo que está pasando con la inteligencia artificial y los libros y demás, ¿eh? sí, pero eso Ese es un bacalao sí, bastante gordo, ¿eh? ahí hay un reto enorme. Sí, pero yo eso no lo llamaría piratería, ¿vale? Desde un punto de vista, piratería a título, Es una piratería corporativa. sí, vale, entiendo hacia dónde vas. Ujú, En Estados Unidos hay un componente legal que se llama fair use. Es el uso ujú, legítimo que tú tienes como plataforma de utilizar cierto contenido para que aprenda. Otra cosa que estoy con, sí, 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 creo que vamos a coincidir en ese aspecto, que debemos de garantizar y compensar a los creadores por su obra ujú, derivada. Es decir, que si tú has utilizado mi voz para hacer una voz sintética,
En primer lugar, tienes que reconocerlo, no solo en los créditos que has utilizado mi voz, y en segundo lugar, que me debes de compensar de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero el avance tecnológico es bestial. Esta mañana, por ejemplo, bueno, anoche, en horario norteamericano, Spotify ha anunciado que tú vas a poder escuchar cualquier podcast de cualquier idioma en cualquier idioma. Esto es un acceso a la cultura, desde el punto de vista de la expansión del conocimiento en la humanidad, un salto vertiginoso. O sea, que tú, un podcast, yo qué sé, en ucraniano, y que no puedas escucharlo porque tienes esa barrera idiomática y que puedas traducirlo a tu idioma o hablando, yo qué sé, del euskera, una lengua Ujú. minoritaria, que muy poca gente la escucha o la habla, y que puedas, aquellas personas que no tienen acceso a mucho contenido en euskera, pero que les gustaría seguir oyendo, leyendo y haciendo, y que gracias a la tecnología podamos hacer ese acceso, es un salto bestial. Sí, a lo que comentabas Ujú. directamente, que si debemos compensar o no a la persona que ha permitido eso, A sí, los autores, sí, sí. pero no lo llamaría piratería. Lo de Spotify, por cierto, ¿tú crees que va a ser una cosa es la teoría y otra cosa es que sea de calidad? Es ¿Crees que bestial. está? Sí, Es bestial. lo has, Porque te lo has pongo, probado ya, sí, sí. lo he probado esta mañana. Mm. Y a cualquier persona que nos esté escuchando, si todavía no lo ha probado, que vaya a la web de Spotify y en la sección de prensa que está anunciado, tienes ya como 4 o 5 enlaces donde puedes probarlo, lo puedes Ujú. pasar, por ejemplo, de inglés a español. Y una de las cosas que nos debería preocupar como avance tecnológico, yo adoro América Latina, pero tenemos un español con acento ibérico que nos estamos quedando atrás. El acento hoy en día, Spotify está poniendo en su plataforma es el acento latino, Lati- con todo el sentido del Bueno, mundo. latino también hay que especificar, ¿eh? Que no tiene mucho que ver el argentino con el mexicano. Sí, sí. Sí, Ajá. entonces lo que han hecho ahí es este acento neutral latino, que es Ujú. para cualquier lingüista una aberración, desde el punto de vista de que no existe, Ujú. pero es el acento que plataformas como Disney o plataformas como Univision han Ujú. desarrollado, que ni es, como tú estabas señalando, ni mexicano, ni colombiano, ni argentino, porque Ujú. entre ellos afortunadamente tienen esas singularidades idiomáticas. Lo que Ujú. va a permitir la inteligencia artificial, que humanamente hubiera sido imposible porque los costes no lo permiten, que tú Ujú. hicieras una versión de algo y que ese algo luego tuviera su versión mexicana, su versión argentina, su versión colombiana y su versión española ibérica. ¿Vale? Esto gracias a la inteligencia artificial sí lo vamos a poder hacer. Es decir, que tú vas a poder escuchar, si eres de Colombia, todos los podcasts, todos los audios, todo lo que quieras con tu acento Ujú. colombiano. Y Sí, esto sí. es muy importante porque la gran mayoría de las voces que tenemos hoy en día son de hombres blancos occidentales. Todo lo que escuchamos es hombres blancos occidentales. Es una exclusión enorme. Gracias a la inteligencia artificial tú vas a poder seleccionar, imagínate que eres de origen negro, ¿vale? Entonces ese origen negro, ya sea africano o norteafricano de Estados Unidos, tú vas a poder determinar que ese tono, ese timbre que tiene cada voz singular o de origen latino, aunque fueras como te ve, sabes, parte de esos 60 millones que viven en Estados Unidos, ¿no? Que tú eres norteamericano, ¿sabes? De estadounidense, pero de origen latino, y que quieres que te hablen con tu tono, ¿sabes? Que siempre tienes ese acento latino cuando hablas inglés, ¿no? Y esto, gracias a la inteligencia artificial, va a ser posible. Para mí es un gran avance. Yo creo que va verdaderamente a transformar un montón de cosas, pero para mejor en muchos aspectos. Muy bien. Em, Vamos a hablar un momentito, Javier, de algo más personal. Tú como emprendedor, nos contabas que emprendiste en 2004, eh, por una parte por necesidad, porque tu trabajo se había terminado, pero tú también vienes de una familia con raíces emprendedoras, ¿verdad, Javier? ¿De acuerdo? Sí, Tu motivación fue doble. Entiendo que no solamente por necesidad, porque seguramente podrías haber encontrado un hueco en otro marco, en otra empresa, en otro sector, pero ahí decidiste que ese era el momento de emprender, ¿no? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Si te acuerdas, porque ya han pasado bastantes años, ¿no? han pasado bastantes años, pero afortunadamente la memoria hoy por hoy no me falla. Y sí, yo, como dices tú, familiarmente tenía ese gusanillo emprendedor. En mi familia siempre hemos sido empresarios. Hoy en día se llaman emprendedores, pero bueno, eran empresarios. Teníamos en Bilbao los astilleros Celaya, que durante muchísimos años, decenas de años, hicimos buques escuela para, pues yo qué sé, Venezuela, Colombia, Ecuador, México. Entonces,
teníamos esa mentalidad, por un lado, internacional, ¿sabes? De que, bueno, Mm. sí, habíamos nacido en la capital del mundo, como decimos los que somos de Bilbao, pero que más allá de Bilbao existía, ¿sabes? Mercados, culturas, y eso en mi casa siempre lo teníamos impregnado, ¿no? Desde el punto de vista Mm. de que existía un mundo más allá. De pequeño también, como has hecho la introducción, yo estudié en Estados Unidos a la edad de 13 años, me mandaron a estudiar a hacer el bachillerato a un colegio en Washington, y ahí me abrió la mente, ¿no? Desde el punto de vista de entender pues, que en el mundo había más religiones que la católica. Eras un niño, o sea, te mandaron ahí. Hoy en día, afortunadamente, Eras muy malo así, porque vaya castigo, ¿no? no. Era obligatorio en mi familia, lloraras lo que lloraras, fueras del género que fueras. A la edad de 12, 13 años, mi padre obligatoriamente te enviaba al extranjero durante un año. Había Ajá. una parte democrática que básicamente podías también seleccionar a qué parte del mundo querías ir, Mm. pero lloraras lo que lloraras, dijeras lo que Tenías que dijeras, hacerlo, sí, sí. tenías que hacerlo. Ujú. Y es lo mejor que nos dieron, desde a todos los hermanos, lo hemos hablado muchas veces, desde el punto de vista de que salirte de tu zona de confort y llevarte a otro país donde, como decía, descubrí pues, que había otras regiones, que habría otras razas, que había, por supuesto, otro idioma, otra cultura. Y que a esa edad, además, por un lado, cuando tienes 12, 13 años, tus padres todavía suelen tener una cierta autoridad sobre ti. O sea, Ujú. todo lo que hacen tus padres lo hacen por tu bien y te lo crees. Luego ya a los 14, 15, tus amigos toman ya ese papel. Tus padres ya no entienden nada, ni de la música que escuchas, ni cómo piensas, y ya empiezan a Ujú. haber roces generacionales. Pero a esa edad todavía tus padres dominan en positivo tu vida, y entonces también no tienes tantos prejuicios desde el punto de vista que luego cuando te haces más adulto, pues, ¿sabes? Sueles tender a, o a lo mejor ser más tímido o a ser más perspicaz o lo que sea. Ujú. Y yo verdaderamente me integré muy rápidamente en la cultura norteamericana. Me puse a jugar a béisbol, que en mi vida había jugado aquí, ¿no? A béisbol o cualquier cosa, ¿no? Y entonces, perdona, Ujú. justo es Y una la abeja. cultura americana es eminentemente más emprendedora que la nuestra. Exacto. Y Mm. ahí yo creo que fue esa semilla desde el punto de vista de... Es una sociedad muy, muy egoísta en el sentido también ¿sabes? De que no paras de tener que buscarte la vida personalmente, ¿no? En Ujú. ese aspecto. Pero bueno, cuando yo, como decías tú, empecé a trabajar para grandes multinacionales en el mundo de la comunicación, que hoy en día se llama WPP, en aquel momento era Burson Marsteller, y trabajé para ellos en Nueva York, y luego en Londres, y luego en Lisboa, y luego fui el director general de todo el sur de Europa. De ahí salté a esta otra empresa que hemos hablado, Commerce One, que fue una de las primeras empresas de esa burbuja.com, Ujú. eh, que admito que fuimos muy nuevos ricos, desde el punto de vista que ganamos mucho dinero y Ujú. perdimos todo el dinero porque nos lo gastábamos en unas fiestas impresionantes, ¿vale? Pero verdad es que la tecnología se adelantó a sus tiempos, pero luego fue una gran realidad. Hoy en día no hay empresa que no utilice mercados de compra y venta de productos y servicios B2B, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando hace casi 25 años en ese aspecto. Entonces, cuando acabé en la cola del paro, ahí sí me di un tiempo de casi 6 meses de pensar qué quería hacer en mi vida, y fue cuando decidí dar el salto de hacerme emprendedor, de crear mi propia empresa, de crear 212. Me acuerdo que me di un plazo de 3 años y dije, si sale bien, y si no, pues siempre me puedo volver a poner la corbata y volver a trabajar para un tercero. Ujú. Y afortunadamente me ha ido bien, aunque ha sido duro el camino, pero afortunadamente me ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya para terminar, un par de minutitos, Javier, tendencias. Tú que estás ahí mirándolo todo todos los días, estás atento a lo que pasa. Un día tenemos que hablar de cómo lo haces, ¿no? Para captar tantas cosas. Pero en cualquier caso, lo que más nos interesa en este momento, ¿qué tendencias ve Javier en este momento? Aparte de la inteligencia artificial, o si quieres, si me quieres concretar la inteligencia artificial en un campo concreto, a lo mejor eso te lo permito. Vale, no, sí, no, para no limitarnos ahí. Yo diría cómo lo capto, en resumen, para ser cuento, es curiosidad. Y yo animo a todas las personas a tener curiosidad en su vida, sea a nivel Ujú. profesional o a nivel personal. Yo creo que te hace tener una mente mucho más abierta para todo, ¿no? En ese aspecto. Y segundo lugar, como grandes tendencias, sin lugar a dudas, como hemos mencionado, inteligencia artificial, que va a transformar muchísimas cosas, pero si quieres, lo apartamos ahí desde un punto de vista. Ujú. Yo creo que también otra de las grandes tendencias va a ser la voz, desde el punto de vista que hasta ahora
de la manera que nos hemos comunicado y llevamos accediendo a la información, al conocimiento, ha sido muy textual, para no crear ansiedades indebidas. Esto no significa que vaya a desaparecer el texto, pero Ujú, llevamos 500 años utilizando una gran tecnología que fue la imprenta, ¿sabes? El papel, y ujú, que ha permitido acceder a información o conocimiento desde 500 años, pero ahora lo que estamos viendo es que nos entramos al siglo XXI y posteriores a un mundo mucho más audiovisual y sonoro. ¿Vale? ujú. Y el sonoro cada vez toma más peso. Nos vamos a comunicar, cada vez lo hacemos más con las máquinas. Acuérdate WhatsApp, cuando hace 3 4 años empezó y básicamente escribías mensajes de texto, Ujú. implantando a los SMS, y hoy en día te mandas mensajes de voz, ¿no? Todo A esto. mí, a mí- Entonces, a mí no me gustan mucho, pero sí, sí, es verdad es que generacional hay también. mucha gente que tiene esa manía. Sí, sí. Exacto, hay que tener esa manía que te Sí, manda sí. casi un podcast, un mensaje de voz, Efectivamente, sí, ¿no? efectivamente. En vez de hacer una llamada y resolverlo todo antes. Pero bueno, Sí, sí. son nuevos hábitos de comunicación. Ujú. Entonces, diría inteligencia artificial, voz, Ah, voz, ¿sabes? Como un gran elemento de comunicación y acceso a la ujú, información y conocimiento. Y luego, para mí, el tercer otro gran transformación que va a haber es todo lo relacionado con el cambio climático y las energías renovables, ¿no? De qué manera el sol, el mar, va a ujú, hacer que transformemos muchas de las cosas que damos por hecho en transporte, ya sea público o privado, en la ujú, manera que construimos casas o lugares, oficinas, y ahí va a haber también una gran innovación tecnológica que va a transformar de la manera que vivimos y ujú. consumimos. La inteligencia artificial, ¿en qué sector ves como de revolución más inmediata? Porque La, por ejemplo, el de la comunicación, que tú lo conoces muy bien, es uno de ellos, ¿verdad, Javier? en la comunicación, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de creación de contenido por máquinas, que ya lo estamos viendo, periódicos que son capaces de producir más contenido puramente informativo, no tiene opinión, de cosas que están ocurriendo, sabes que la máquina lo hace más rápido y mejor que el humano, porque corta y pega de 3 fuentes y ¿sabes? Te informa de que hoy ha habido un terremoto hace 2 minutos en tal sitio, ¿vale? Eso la máquina te lo puede hacer. Esto luego la historia personal de estas personas que lo han vivido y cómo lo han vivido, ahí va a estar el humano, ¿vale? Pero la información práctica, inmediata, ya sea, ¿sabes?, social o corporativa, la corporativa sobre todo, ¿sabes? Esto que hoy en día estas notas de prensa que hace el humano de cotización en bolsa y demás, eso la máquina, ¿sabes? Ya lo está haciendo de una manera... Esto, pero yo donde más veo que se habla poco es en el avance de la inteligencia artificial en todo lo que es la medicina y nuestro bienestar. O sea, va a haber un avance tecnológico en detección de enfermedades raras, de cánceres, de salud mental enorme. Nos va a ayudar a entendernos mejor como humanos. Hemos hecho grandes avances desde el punto de vista de medicina y de bienestar, pero con el apoyo de la inteligencia artificial, el análisis comparativo que pueda hacer estas máquinas de agregar la información que tenga de millones de humanos y crear patrones, nos va a dar un montón de claves que no teníamos hasta ahora, ¿no? Y para mí ese es el gran avance. Y ya te digo, se está hablando mucho de lo supuestamente negativo, como hablábamos de la usurpación de identidad o de la usurpación de obra, que sí, ¿sabes? No quiero restar, pero veamos en la gran aportación que va a hacer estas máquinas. Muy bien. Pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas, Javier. Sí, sí. Eh, Agradecerte muchísimo tus explicaciones, también ese testimonio más personal que hemos hecho casi al final, y las tendencias, muy importante en alguien que está tan atento a todo lo que pasa como lo ves tú, es una visión privilegiada. Y nada, pues muchísima suerte en tus próximos emprendimientos, aunque ya la próxima vez que hablemos igual estás ya jubilado. Bueno, algo haré. Soy inquieto Como y te puedo esperemos, quiero decir, como esperemos tanto tiempo para hablar, pues por eso lo decía, ¿eh? A 2024 tengo un nuevo proyecto, todavía no me retiro. En Ah, 2024 vale, traigo vale. una nueva Pues plataforma hablamos en para mis españoles. 2024 sin falta, Javier. Muchas gracias, José Antonio.